Continuando con las unidades, iniciamos vectores. Como se explicó en clase, vectores, tenemos tres características principales en vectores. Un vector tiene sentido, dirección y norma. El sentido lo da hacia donde apunta la flechita. Por ejemplo, aquí la flechita va hacia arriba. Depende de cómo tú estés mirando esto, ¿cierto? Pero si yo estuviera desde acá, la flecha va hacia arriba. También podría ir hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. A eso se refiere el sentido. Generalmente el sentido se aplica bastante en física, en términos de fuerza, etc. Nosotros vamos a ver los vectores desde un punto de vista un poco más práctico, más teórico, no tan aplicado a la física. ¿De acuerdo? La dirección es el ángulo formado por la horizontal y el vector. Esta es la dirección, este ángulo que direcciona el vector. Ahora, no es tan simple porque hemos visto a través de algunas sesiones que esta dirección depende del cuadrante donde está el vector, pero en la página siguiente lo voy a explicar, ¿bien? Pero esa es la dirección. La dirección es importante para nosotros porque va a ser tema de consulta, pero es importante saber cuáles son las distintas expresiones para la dirección dependiendo de los cuadrantes. Cuando yo digo cuadrante me refiero a que, por ejemplo, estos son cuadrantes. Cuando tú tienes este el eje X y este es el eje y estamos en R2. Entonces este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Los cuadrantes están formados por los ángulos rectos. En algunos textos aparece con una C pequeñita. Por ejemplo, este vector está en el primer cuadrante, porque estamos en 7 y 3. Los dos son positivos. Ahí está en el primer cuadrante. Ahora, la otra observación que realizamos fue magnitud en módulo norma, que es lo mismo, apunta a lo mismo, y esto se refiere a cuánto mide el vector. Entonces, la expresión que da la norma es esto, se escribe con doble paralela, aquí doble rayita, ahí está el vector. Este es un vector en R2. En rigor, el vector en R2, si los vectores se denominan con letras V, W, Z, pero las más conocidas son V, W. Ahora, si yo coloco que este es el vector U, esto se denota U sub 1, U sub 2, o U sub X, U sub Y, o X e Y. Coordenada que corresponde a X, coordenada que corresponde a Y. Cuando tú quieres graficar un vector en R2, hay varias maneras que te pueden presentar un vector. Por ejemplo, este vector en par ordenado es el vector 7,3. Donde yo claramente me doy cuenta que este corresponde al X y este corresponde a Y. Pero también a ti este mismo vector te lo pueden dar de esta manera, 7Y más 3J, donde aparece este Y y este J, que son las bases canónicas que originan todos los números en R2, y tal que Y es 1,0 y J es 0,1. Son los vectores aquí de norma 1 unitarios los que direccionan esto. Entonces, cuando tú ves un número que está acompañado de Y es porque está en el eje X. Eso significa está en el eje X. Y esto significa que está en el eje Y. También en clase nosotros hicimos esto. Por ejemplo, explicamos que esto era 7 por 1,0 más 3 por 0,1, porque eso acabo de señalar que son esos vectores, ¿cierto? Y si tú multiplicas, quedaría 7,3, porque queda 7, 0, 0, 3 y ordenando 7, 3, el mismo número. Pero para no enredarse tanto, simplemente relacionar. El Y está relacionado con el eje X y J está relacionado con el eje Y. Esa es otra manera de expresar el mismo vector. Y la norma es los números al cuadrado, ¿no? 7 al cuadrado más 3 al cuadrado. Aquí tendrías que transformarlo primero en par ordenado y desarrollar la norma, que no es otra cosa que el teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? A cuadrado más B cuadrado igual C cuadrado. X cuadrado más Y cuadrado. Se puede dejar expresado en raíz o en decimal. Ese es R2, porque tú multiplicas R por R. Este R3, cuando ya este X e Y, tú lo colocas en el suelo. Y aquí está Z que corresponde a la altura. Pero no es obligatorio que sea de esa manera. Yo tuve alumnos que aquí colocaban Z, X e Y, también puedes tú girar los ejes. Pero esto les pareció un poco más fácil de graficar.
Ahora, ¿cómo tú graficas un vector de NR3 que tiene la coordenada X y Z? Primero grafica en X3, para acá está X positivo, para allá estará X negativo. Entonces aquí yo grafico 3 unidades. Después el otro 2, ¿te fijas? Y ahí trazo paralela a los ejes y uno ese punto, estoy en el suelo en este minuto, no he levantado el vector, trazo la diagonal, ¿de acuerdo? Y después hago una perpendicular acá en ese punto de intersección, ubico el 4 y trazo esa paralela a la diagonal. ¿Te fijas que hay una paralela? Y el vector nace del origen y llega a este punto de intersección. Y ese vector que está con rojo acá, ese es el vector. Hay una aplicación en GeoGebra que es mucho más fácil de ver la gráfica de vectores. En este minuto nosotros estamos viendo intuitivamente estas gráficas porque lo de nosotros va a ser más cálculo. Pero es así, aproximadamente se podría graficar un vector. Envío un link también a la plataforma, ¿cierto? Donde se enseña a graficar en R3 para que lo vean. Veanlo. Acá intenté graficar algo. Mira, por ejemplo, el vector que yo quise graficar era menos 3, menos 4, menos 12. Entonces acá está mi eje, ¿ves? El eje X, menos X, el eje Y, menos Y, el eje Z y para abajo menos Z. Este vector se mueve menos 3, es decir, X menos 3 se desplaza hacia atrás. El Y menos 4. Y ahí entonces tú haces tu especie de paralelogramo, no especie, sino que paralelogramo y trazas la diagonal. Está en el suelo en este minuto. Desde ahí tú recuerdas que Z baja 12 negativo y en el fondo es repetir esta expresión abajo, si te das cuenta. Y el vector lo que hace es tú, bueno, y trazar la paralela, mira, acá unimos menos 3, menos 4, trazamos la diagonal, tenemos menos 12, desde menos 12 trazamos esa paralela, que es paralela a esa. Y ahí tú unes desde el centro hasta ese punto y ahí está el vector B en R3. Este lo había dejado propuesto, quiero graficar el 2, 3, 15, entonces aquí tú ya tienes 2 y 3 que son positivos, trazo la diagonal. La diagonal la trazo porque después voy a subir 15 y de aquí voy a trazar la perpendicular, ahí deberíamos dibujar la perpendicular, la diagonal y ahí entonces estaría el vector. Quedó bastante malo en todo caso, pero por ahí está el vector. ¿De acuerdo? Pero vean el link que enseña a graficar vectores. Dirección. Tú tienes dirección en R2. Vamos primero a graficar dirección en R2 y en R3. Lo que hay que tener en cuenta es que si el vector se ubica en el primer cuadrante, la dirección está dado por arco tangente de y dividido por x. Tal que el vector es de la forma x, y. Si tú estás en el segundo cuadrante, la dirección está dado por 180 más arco tangente de y dividido por x. Si estás en el tercer cuadrante, la dirección está dada por 180 más arco tangente de y dividido por x. Y si estás en el cuarto cuadrante, la dirección está dada por 360 más arco tangente de y dividido por x. Nosotros ya hemos visto trigonometría, porque te va a servir un poco. Mira, primero, importante en este sentido, graficar el vector. Aquí vamos a graficar más o menos, el vector es 2, vamos a colocar aquí que equivale 2, y es ¿cuánto? Menos 7. Unimos ese puntito y ahí está nuestro vector. Ese sería el vector. ¿En qué cuadrante está? En el cuarto cuadrante. Ahora, en este ejercicio pedía no tan solo la dirección, sino que la guía, porque estamos desarrollando la guía propuesta de vectores, ¿cierto? Pedían la norma, entonces yo voy a inmediatamente recordar la norma. La norma de B es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Eso es la norma. La norma siempre va a ser positiva, norma, módulo o magnitud. Entonces nos queda x cuadrado más y cuadrado. Si los números son negativos se dejan entre paréntesis. 4 más 49.
49, 50, 53. La norma es raíz de 53. Si alguien quiere saber aproximadamente eso, raíz de 53, ¿cuánto es? 7.2. Eso aproximadamente mide ese vector. Ahora, la dirección de ese vector, aunque lo explicamos en clase esto, pero te comento, la dirección de este vector, ¿por qué tiene esa fórmula en el cuarto cuadrante? Porque si tú graficas el vector es 2 menos 7, ¿cierto? Aquí está el vector. Entonces lo que uno hace, traza un triángulo rectángulo y calcula la tangente. Entonces, el ángulo, cuando tú estás calculando la tangente, sería este. Sería ese ángulo. Le voy a colocar beta. Bien, la tangente de beta es cateto opuesto, así se define en trigonometría, cateto opuesto partido por cateto adyacente. El cateto opuesto es este, ¿cierto? 7. ¿De acuerdo? Menos 7. Ese es el cateto opuesto. Y el cateto adyacente, 2. Si yo quisiera obtener el ángulo, siempre en trigonometría cuando tú quieres el ángulo utiliza la función inversa. La función inversa de la tangente es arco tangente. En la calculadora eso se denota por tangente a la menos 1. Y eso se obtiene presionando esta tecla con la tecla tangente. Entonces aquí voy a colocar arco tangente de menos 7 dividido en 2. Entonces ahora yo voy acá, shift, acabo de decir que es shift tangente, ¿cierto? Menos 7 dividido en 2, porque es cateto opuesto dividido por cateto adyacente. Este no se lo señalamos que es el cateto opuesto porque es el que opone al ángulo. Y este es el cateto adyacente porque en un triángulo rectángulo hay 2 catetos. El opuesto y el adyacente, esta es la hipotenusa. Entonces no nos queda otra que eso sea opuesto y este es adyacente. ¿De acuerdo? Y así se define la tangente. Ahí estoy terminando de calcular y nos da que este ángulo, fíjate que es negativo. Es menos 74,05. ¿Y por qué es negativo? Porque los ángulos cuando se calculan en triángulo rectángulo, aquí están los ejes, eje X y eje Y, se ve desde X hasta el vector, entonces este ángulo tiene esta dirección, o sea, esta orientación. Y cuando los ángulos tienen esa orientación, porque no te he explicado, pero hay 2 orientaciones. El ángulo va en esa dirección, que son ángulos antihorarios o positivos, y los que van en esta dirección, que en este caso, que se denominan antihorarios o negativos, son negativos en forma natural. Entonces, la dirección, nosotros queremos calcular la dirección del vector, la dirección siempre se toma desde el eje X, así en esta forma, hasta el vector. Entonces, obviamente, que no va a ser otra cosa la dirección que los 360 grados. Uno pensaría en su cerebro que va a restar esto, pero en el fondo se suma porque ya es negativo. Entonces, por eso sumo arco tangente de y partido por X. Si ahora tú sumas 360 más menos 74,05, lo voy a hacer con la calculadora, 360 menos 74,05, el resultado es 285,95. Y esa sería la dirección, que es, ahí está lista, hemos calculado eso, ¿cierto? Esa sería la dirección de este vector.